muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de webinars de Johan Cruyff Institute. Como sabéis, hoy hablaremos de fichajes en el mundo del fútbol, de cómo se cuecen, cómo se planifican, cuál es el trabajo que llevan detrás, las personas que intervienen, en fin, todo aquello que pasa antes de que la noticia llegue a las portadas y los titulares de los medios de comunicación. Para ello tenemos con nosotros a Lalo Arantegui, actual director de nuevos proyectos en la agencia de representación Promosport. Lalo ha dedicado toda su vida al fútbol. Ha sido jugador, miembro de la Secretaría Deportiva del Real Zaragoza y del Villarreal y director deportivo del Real Zaragoza. Así que nadie mejor para hablarnos de fichajes que él, que los ha vivido desde diferentes roles. Solo recordaros, como siempre, que al final de la presentación abriremos el turno de preguntas para que podáis participar. Podéis escribir en la pestaña de preguntas que tenéis a la derecha de la pantalla y yo seré vuestro interlocutor con Lalo. Para otros comentarios podéis usar la pestaña del chat. Espero que estéis con nosotros durante toda la sesión, pero si no es así, que sepáis que recibiréis un link con la grabación del webinar cuando hayamos acabado y que también podéis acceder a él a través de nuestra página de webinars, en la que tenemos archivadas todas las sesiones que hemos ido haciendo hasta ahora. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque hay charlas muy interesantes. Os dejaré el link en la pestaña del chat. Bueno, pues dicho esto, empezamos. Lalo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Ante buenas todo, tardes. Disculparme yo también por los tiempos. Hay problemas del directo, pero agradeceros la invitación en nombre de Promosport y en mi persona y encantado de estar aquí. Perfecto, Lalo. Pues bienvenido y nada, el escenario es tuyo, cuando quieras. Bueno, pues un poco el tema que me gustaría desarrollar hoy es hablando de la relación que puedes tener desde una dirección deportiva que ha sido, pues en mi tiempo pasado, el trabajo que yo he podido desarrollar y el que me toca desarrollar ahora desde dentro de una empresa de representación, desde una macroempresa de representación como es Promosport. Me gustaría en un principio explicaros qué es Promosport, quiénes somos y después lo enlazaré con el trabajo de director deportivo. Mira, nosotros Promosport es una agencia con más de 20 años de historia. Tenemos pues ahora mismo estamos representando a más de 350 futbolistas, estamos presentes en 14 países, en algunos o la mayoría de ellos con oficina física, con personal de Promosport. Nos gusta, pues bueno, pues por haceros un poco los jugadores más emblemáticos, aunque para nosotros son todos igual de importantes, pues los más conocidos para vosotros pues pueden ser de izquierda a derecha, pues podéis ver en estos momentos Omar Roca, Carlos Soler, Adama Traoré, Fekir, John Córdoba, Estupiñán. En chicas tenemos a Laura Coronado, que es una incorporación reciente, jugadora del 2003, 18 años del Barça, de Paula Nicar, de Irene Guerrero. Misters tenemos Xavi Gracia, Chisco que está en Watford, Vicente Moreno. Bueno, nos gustaría en el mercado femenino además incluso expandirnos un poco más a partir de este último tercio de año, pero bueno, podéis ver aquí también la expansión que ha tenido la empresa desde el 2002, que fue la primera oficina que abrió Promosport en Barcelona, hasta el 2021. Si os fijáis en el gráfico veis la evolución, sobre todo a nivel internacional, que ha tenido la empresa en este último año, en el 2021, pues con la apertura de la oficina en Francia, Japón, Rusia, Alemania, Argentina. Y veis lo que era Promosport en el 2002, que empezó como una empresa familiar, en el que todavía estaba muy presente la figura de la propiedad del inicio en el 2002, hasta ahora que somos más de 70 personas trabajando en la empresa, más de 50 comerciales en el día a día y muchos departamentos que detrás del futbolista que ahora os detallaré, desde marketing, desde el personal que ponemos a disposición del jugador, desde administración. Muchas veces un futbolista acapara y requiere muchos servicios, como podéis ver aquí, que la empresa tenemos que estar preparados para darle servicio. Desde mi época, cuando yo jugaba al fútbol, ahora la evolución en el mundo de la representación ha sido brutal. El servicio que dan las empresas, en este caso Promosport, tenemos que ocuparnos prácticamente de 360 grados. Os detallo un poco pues, la representación, la intermediación, fisioterapia, todo esto lo tenemos que poner a disposición si lo requiere el futbolista, evidentemente. Tenemos que estar preparados para ofrecerle los mejores profesionales
que incrementen el nivel deportivo del jugador. Asesoría deportiva, asesoría laboral jurídica, asesoría médica, intermediación patrimonial y fiscal, nutrición, coaching, preparación física, scouting, gestión de derechos de imagen, comunicación y marketing. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos un departamento comercial y de nuevos proyectos, que es el que me ocupa a mí, pero también tenemos una dirección deportiva con un responsable, Narcís Julià, que ha sido director deportivo en grandes clubes de fútbol y ha trabajado para clubes como el Barça o como el Marsella. Él es el que orienta un poco a nivel deportivo a la empresa también, y que incluso si uno de los futbolistas requiere de un informe más táctico, más exhaustivo de cómo está en un partido, de que si necesita imágenes, nosotros nos ocupamos de todo, de dar consejos, de darle cualquier necesidad que él tiene el futbolista. Nosotros estamos en disposición de darle esa solución. Aquí podéis ver, somos más de 50 profesionales, como os he dicho antes, en la representación dentro de la empresa, la séptima empresa de representación con más jugadores en el mundo, la que más jugadores tenemos en el top 5. Tenemos 31 jugadores en la LFP, en la primera división, la 11 a nivel mundial en mercado de valores, y a 19 y representamos jugadores en la máxima categoría en más de 19 países. Veis la presencia que tenemos en estos momentos: Estados Unidos, México, Colombia. Os hablaría de todos los países, pero donde no tenemos presencia, seguro que hay un proyecto que tenemos en mente. Me gustaría hablaros, y esto también ya empezamos a hablar, si queréis, de lo que es la relación, después de hablar de la empresa de Promosport, de la relación que puede tener una dirección deportiva, una secretaría técnica, con una agencia de representación, para que valoréis lo cercano que tienen que ser entre dirección deportiva y agente. En este caso, nosotros, con tanto agente, tenemos un agente dividido dentro de los que somos para cada club, para darle un servicio muy cercano, no solo en el mercado cuando está abierto el mercado para ofrecer jugadores, sino para en el día a día, para asesorar en otras muchas cosas. Os quiero hablar de cómo se realiza un fichaje en un club de fútbol. Nosotros, voy a hablar desde mi experiencia, y varios puntos muy importantes a la hora de desarrollar un trabajo de dirección deportiva. Uno de ellos es conocer dónde estás y aplicar mucho sentido común, adaptarte a dónde estás. ¿Qué quiere decir? Pues antes de hacer un fichaje tienes que saber la cultura que ha tenido el club, la filosofía que ha tenido el club, qué tipo de futbolista se adapta mejor al club, al estilo de juego que ha tenido, qué recursos tienes para desarrollar el fichaje, para captar ese jugador. Pues mira, yo he podido trabajar en clubs donde la deuda era cero, he podido trabajar en clubs donde teníamos una deuda grande, con lo cual te tienes que adaptar a que no es lo mismo trabajar en un club comprador que vendedor, o no es lo mismo trabajar en un club que tienes recursos para hacer fichajes o que los recursos son muy limitados. Cuando sabes los recursos que dispones a nivel económico o a nivel de recursos humanos, pues si sois muy poca gente, abarcaréis con el tiempo que tenéis los mercados justitos. Cuando tenéis mucho recurso económico, podéis abarcar tanto muchos países como con mucho dinero poder hacer muchos fichajes. Vuelvo al sentido común. El director deportivo tiene que saber, en el sitio en el que está, economizar todos los recursos que tiene para saber dónde tiene que ir a trabajar, dónde tiene que ir a fichar, y después cumplir o cubrir la necesidad que puede tener el club, planificar. Se tiene que crear esa necesidad en el club. ¿Cómo se crea? Pues futbolistas que tienes en plantilla que vayan a terminar contrato, futbolistas que intuyes que vayan a salir porque puedan salir mediante una venta, futbolistas que el rendimiento no está siendo bueno y puedes valorar una posible salida del jugador. Se pueden dar muchas circunstancias, y la última es estar preparado con una o dos opciones, porque nunca sabes lo que puede pasar en tu mercado y en tu plantilla. Pueden ocurrir muchas cosas que no dependen solo de ti, y tienes que estar preparado con un trabajo previo para atacar el mercado en cualquier momento. Si es verdad que sin una necesidad creada en el equipo no se incorpora un jugador. Tienes que crearle ese espacio al club, al jugador nuevo que va a venir, para poderlo incorporar. ¿Cómo preparamos el mercado?
Bueno, pues yo creo que son todas las direcciones deportivas muy similares. Veis que voy muy rápido porque tampoco tenemos el tiempo que nos hubiera gustado, y el desarrollar el trabajo de una dirección deportiva eh, conlleva mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, a grosso modo yo os voy a explicar una dirección deportiva, o por lo menos en mi experiencia, hacíamos dos tipos de trabajo. Uno basado en los primeros 4 o 5 meses, que era una visualización de partidos tanto personalmente como en vídeo cuantitativa, que nos sirve para ampliar nuestra propia base de datos, para confirmar rendimientos de temporadas anteriores en jugadores que ya nos gustaban y que queremos confirmar que siguen por la misma línea, o descartar definitivamente jugadores que teníamos en nuestro radar de incorporar. Diríamos que si en una temporada de Europa que empieza en agosto, más o menos en 4 o 5 meses ya nos hacemos una idea a nivel cuantitativo de qué jugadores podemos dedicarles tiempo los siguientes 4 meses. Y a partir de diciembre, enero, vamos ya a cosas muy concretas. Vamos a ver a nivel individual, ya no vamos a descubrir jugadores, que siempre te puedes encontrar algún jugador que no conoces. Te lo puedes encontrar en cualquier partido menos esperado, pero sí que la segunda parte de la temporada vamos a hacer un análisis individual, a decidir definitivamente si el futbolista merece la pena o no, y a partir de ahí, cuando ya tienes realizado esta short list que decimos, que es más o menos decir, pues en cada país tenemos disponible o pasan nuestros criterios para incorporar a este equipo, económicos, deportivos, se adaptan a la filosofía, la personalidad del jugador nos convence porque habremos tenido reuniones con ellos. A partir de aquí, una de dos, tenemos que ir de la mano con el entrenador en la mayoría de los casos, siempre y cuando tengamos esa confianza con el entrenador y tengamos esa seguridad, entre comillas, porque nunca puedes tener 100% de seguridad en que el entrenador va a continuar contigo el año que viene. Vas de la mano en la planificación del equipo. ¿Qué hacemos a partir de ahora, a la hora de ya concretar el fichaje? Aquí entra ya del 100% la labor de los agentes. Una dirección deportiva puede ser proactiva o puede ser reactiva. La proactiva, quiero decir, cuando uno dispone de muchos recursos económicos y de personal y está preparado, y en una dirección deportiva de máximo nivel, de un club ya no top, pero de las mejores ligas, o de una liga ya potente, o un club bastante desarrollado, normalmente las direcciones deportivas son proactivas. Quiero decir, es la dirección deportiva el que contacta con el representante y le dice: yo quiero a tu jugador, ¿cuáles son las condiciones? No hace falta que nadie te haga el ofrecimiento del jugador. O puede ser lo contrario. Tú, cuando has ido a decirle al representante que quieres a su jugador, hay un trabajo previo, hay un trabajo de short list, hay un trabajo de visualización cuantitativa, de visualización cualitativa. Todo tu grupo de trabajo, todo tu secretario técnico, tus scouts, estáis muy convencidos de la incorporación de este jugador, incluso el entrenador, si has tenido tiempo. Esto a nivel organizativo, cuando tú eres potente, eres fuerte en el mercado, tú puedes ir a por un jugador, el que tú quieras en el mercado. Hablo de clubes que están jugando Champions, me imagino que es así. Yo no he tenido la fortuna de trabajar en un club tan poderoso. Cuando trabajas en un club donde no controlas la mayoría de mercados porque no tienes recursos, o porque se te escapa una información, puede ser que en ocasiones se te escape una información de un jugador, de cómo está siendo su convivencia en el equipo, de que tiene ánimo de cambiar de equipo, de que el club tiene una necesidad de que tiene que vender a este jugador, de que es el momento de abordar la contratación. Bueno, pues viene el ofrecimiento de la agencia de representación al director deportivo. Aquí, en ambos casos, tanto si eres proactivo como si eres reactivo, hay un componente que para mí es fundamental y que nosotros desarrollamos bien en Promosport, que es la discreción. Nosotros, en el momento que un club se interesa por un jugador, en el momento que una agencia ofrece un jugador a un club, eso es una información, digamos, secreta, digamos que con la máxima discreción, tiene que quedar ahí hasta el momento de, pues mira, nos ponemos en la contratación de jugadores, van a ser de dos estilos, o jugadores que van a ser libres, y esto 6 meses antes de que finalice el contrato, tú ya puedes el hablar con un jugador. Hasta entonces no vas a poder en ningún momento hablar con él porque no es legal. Aquí la labor de la gente va a ser fundamental, porque te va a dar un feedback del jugador que solo lo puedes conocer
a través de la gente. Es muy difícil que una gente contacte directamente con un club, perdón, contacte directamente con un jugador, siempre está el agente de por medio. Y posteriormente están los jugadores que tienen contrato. Si los jugadores tienen contrato, aquí aparecemos tres partes. Está el jugador, evidentemente, está el club propietario de los derechos, cuatro partes, perdón, está el club comprador del posible club, comprador de los derechos, y está el agente. También la figura de la intermediación en dar la información que a cada uno le corresponde del agente va a ser fundamental para que la operación se pueda hacer con éxito. Quiero decir, normalmente cuando hay una negociación entre clubs, son los clubs quienes negocian y en ocasiones o en la mayoría no aparece la figura del agente, pero cuando se da eso, el club comprador ya sabe que hay un ok por parte del jugador, en lo que no tiene sentido que dos clubs negocien sin tener el ok de un jugador, sin haber manifestado al jugador que está en disposición de jugar en el club que lo va a comprar. Habéis visto que en una figura o en la otra, la figura del agente es esencial. A partir de ahí puede tener éxito o no la operación. Que el futbolista encuentre un nuevo acomodo no significa que la figura del trabajo del agente no se haya desarrollado con diligencia y con profesionalidad. Es posible que muchas veces la decisión, muchas veces o en el 99%, la decisión de que la operación tenga éxito o no, solo depende única y exclusivamente del jugador. Si el jugador decide cambiar de aires, cambiar de club, pues todo el trabajo que ha desarrollado agente, club comprador, club vendedor tendrá la finalidad cumplida. Si en este caso el jugador decide que no, es posible que la gente haya hecho bien su trabajo también. Y esto, para que veáis, nosotros en Promosport nos caracterizamos por construir carreras de jugadores, no solemos ser intermediarios, de hacer una operación y desaparecer, y siempre tratamos de, independientemente de si se hace la operación o no, dar un buen consejo pensando en el bien del jugador, en el desarrollo de la carrera y, bueno, independientemente de ese éxito, digamos, deportivo o económico, nosotros seguro que la dirigencia, el buen hacer de nuestro trabajo, que es el objetivo que nos marcamos, favorece a que la carrera del jugador vaya por un buen camino. Esto ha sido un poco el desarrollo de lo que es la relación entre dirección deportiva, secretaría técnica con los agentes. A mí me gusta ser un poco más dinámico y que como hay un turno de preguntas, pues seguro que tenéis inquietudes y que os puede ayudar desde mi experiencia. Gracias, Lalo. Pues sí, han empezado a llegar preguntas. Mira, bueno, esta ya la has respondido en tu presentación, pero si puedes explicar un poquito cuáles son las ligas y países en los que trabajáis actualmente. Nos pregunta Ángel. Bueno, Ángel, pues depende un poco lo que hablaba de los recursos, ¿no? A mí me hubiera gustado el poder disponer de muchos recursos económicos y mucho personal para poder abarcar, pues ir a firmar un jugador voy a hablar de mi última experiencia en Real Zaragoza, pues me hubiera gustado ir a la Premier League a firmar un jugador, pero al final es un poco de sentido común y adaptarte al club en el que trabajas y a la situación económica en la que estás. Pues cuanto más recurso económico y más personal tienes, puedes abarcar, sobre todo con mucha anticipación en el mercado, cualquier país del mundo. Nosotros, como teníamos pocos recursos, pues íbamos a ligas donde sabíamos que el adquirir a un jugador, tanto en salario como en un posible traspaso, estaba dentro de las condiciones económicas que podíamos pagar. Además, cumplíamos con nosotros desde el comienzo, llevo 5 años trabajando con un responsable de Big Data. El responsable de Big Data, aparte de darnos un informe de nuestro propio equipo o del equipo rival, nos abría un camino en países que no podemos controlar por no tener personal, tanto a nivel visual o desplazar un scout a Sudamérica a seguir las ligas allí de manera presencial, que es, digamos, el último filtro que hay que pasar para ver a un jugador, es el partido en directo. Y con el Big Data nos adelantábamos mucho trabajo y abarcábamos más países, pero
respondiendo más concretamente a tu pregunta, pues dependerá de los recursos económicos que tengas y recursos personales. Ahora que has sacado, Lalo, el tema del Big Data, hay una pregunta en relación a eso, de que es de Fran. ¿Cuál es tu opinión sobre el Big Data? ¿Qué os aporta a vosotros como agencia de representación? Bueno, como agencia de representación, a nosotros, aparte de darle servicio al jugador, evidentemente, que es quien nos contrata, nuestro departamento de nuestra dirección deportiva trabaja desde este año también. Hemos creado un departamento de Big Data para analizar nuestros propios jugadores, el rendimiento de nuestros propios jugadores, para analizar posibles incorporaciones de nuevos jugadores que quieren trabajar con Promosport, hacernos una idea también tanto a nivel de un informe exhaustivo deportivo de nuestra dirección deportiva, donde trabajan 5 personas, como también saber cómo están viendo los otros clubes a nivel de Big Data a nuestros propios jugadores. Hoy en día es raro un club de máximo nivel que no trabaje con un experto en Big Data, y es una opinión al club que los directores deportivos tienen en cuenta. Nosotros tenemos que estar actualizados tanto con los informes que tenemos a nivel de personal de nuestra dirección deportiva, como los informes de Big Data. Tenemos que saber qué están pensando, tener toda la información del mercado. Mira, Pablo te pregunta, ¿cómo creas la relación con el entrenador o el director deportivo? ¿Cómo haces ese approach si no le conoces, por ejemplo? ¿Te refieres desde la agencia de representación? Sí. Sí, bueno, pues el mejor feedback es cuando estás en persona. Esto es como vender un libro, imagino que llamar fríamente a una puerta pues cuesta más que si finalmente tienes una cita cara a cara, pasas un tiempo con él. También tienes que tener, yo creo, cierto, no don de gentes, pero saber cuándo tienes que hacer la llamada, cuándo no, cuándo es un buen día para llamar al director deportivo, cuándo no. No es lo mismo llamar a un director deportivo cuando ha perdido 3-0 el día anterior que cuando ha ganado y cuando se encuentra bien. Los directores deportivos también, pues hay veces pueden tener más tiempo que menos, pero al final todos encuentran su momento para poderte atender. Saber también que el tiempo del director deportivo vale su... A ver, ¿cómo lo quiero explicar? Si tú vas a un club de un nivel, digamos, si los dividimos A, B, C, de 5 niveles, y tú vas a llamar a un club, a un director deportivo de un nivel B para ofrecerle en tu primera llamada a un jugador de un nivel D, pues es posible que el director deportivo se hace la propia idea de cuáles son tus llamadas. Es un poco ir analizando y saber en qué mundo estás y con los pies en el suelo. Bueno, en este caso podríamos decir que no sirve la fórmula esa de que el no ya lo tienes, ¿no? O sea, antes de llamar a un director deportivo tienes que tener muy claro lo que puedes ofrecerle y cuáles pueden ser sus necesidades para no hacerle perder el tiempo, ¿no? Como decías, correcto, sí, correcto. Mira, Daniel dice... me parece interesante también en los tiempos que corren que jugadores de mucho renombre pues tienen como agentes pues a sus padres o a sus hermanos, ¿no? Dice Daniel, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué aportáis vosotros como agencia de representación a un jugador que no le pueda dar un familiar? Bueno, pues es buena pregunta, porque sí que es verdad que cada vez se ven más. No creo yo que haya un padre a nivel ya de un jugador top que se dedique simplemente a representar. Seguro que tiene una persona detrás. Pero bueno, en principio el padre tiene que ser un padre y tiene que estar en la situación de padre. Nosotros, por ejemplo, damos un servicio al jugador si lo necesita, evidentemente. Hay muchos que necesitan un perfil de ayuda y otros necesitan otra, pues desde nutricionistas, que también los hay en los clubes, pero bueno, entrenadores personales, coaching, análisis deportivo, por supuesto que todo el tema jurídico, todo el tema fiscal, todo el tema patrimonial, redes sociales, marketing, búsqueda de patrocinadores, todo eso es difícil que un padre pueda dedicarle y que sepa qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Está muy bien cuando el jugador es muy bueno y cuando el jugador va para estrella y cuando los que vemos en la tele. Ahí normalmente los clubes llaman a la puerta del padre, llaman a la puerta del hijo
pero cuando llegue el momento en el que este chico necesite una ayuda real, de llamar a todos los clubes de la primera división española, a todos los clubes de la segunda, a todos los clubes de la Premier, es difícil y además no es lo mismo cuando un director deportivo llama al padre del jugador. Eso no me digas por qué, porque yo también soy padre y también mi hijo juega al fútbol. Y además trabajo en Promosport. O sea, el día de mañana no creo que sea yo, os pongo el ejemplo, el que llame hablando de mi hijo. Con eso os doy la respuesta sincera. Mira, Nicolás dice, entiendo que hay muchas agencias de representación y lo que decíamos, ¿no? Particulares que se dedican a esto. ¿Cómo logras o cómo intentas diferenciarte en un ambiente tan competitivo? Bueno, en primer lugar, yo creo que la competitividad es buena en todo, en todos los trabajos. Nos hace ser mejores a todos. Nosotros, os he dicho que habíamos nacido en 2002, de una empresa familiar. La propiedad de esta empresa todavía sigue trabajando en la empresa, son los jefes, digamos, con cara y ojos. Ahora mismo está muy de moda que los fondos de inversión estén detrás de las empresas de representación, donde se pierde un poco pues el roce. No sabes muy bien quién está detrás, quién es la propiedad, y si en un momento dado pueden dejarse la vida por ti. ¿Quién está detrás de estas empresas? Nosotros, que podamos ofrecer, a diferencia de los demás, es el trato, creo yo. Nosotros, cada jugador tiene una persona de mantenimiento que prácticamente acaba siendo de su familia. Le podemos ofrecer, aparte de eso, más de 20 años, son más de 2.200 operaciones que hemos hecho en el mercado, con una relación muy cercana con todos los directores deportivos de las 5 grandes ligas. Haz de cuenta que tenemos oficina en Lisboa, en Manchester, en París, en España tenemos en Andorra, Valencia, Madrid, Sevilla, Canarias, en Miami, en Moscú, en Cracovia. Te da el tener un control inmediato de cómo está el mercado. Si os hacéis nosotros tenemos una división o una forma de trabajar en Promosport donde cada agente suele llevar alrededor de unos 15 clubes de mantenimiento, entre 10 y 15. ¿Y qué quiere decir mantenimiento? Pues estar en una relación muy estrecha con cada director deportivo del club o con el presidente, donde ya no solo cuando el mercado está abierto y quieres ofrecerle un jugador, sino en el día a día, semana tras semana, estás cerca para cualquier cosa que necesite y lo visitas una vez al mes y se crea una relación estrecha. Si multiplicas eso por 50 agentes que tenemos en todo el mundo trabajando para Promosport, te da un control en el mercado de más de 500 clubs. Cuando digo control es que sabes qué necesitan en cada momento estos 500 clubs. Esto es digamos que es un poder que tiene Promosport de poder trabajar a nivel internacional con un jugador en cualquiera de estos países, y esto es un servicio que le damos al jugador que otras agencias es muy difícil que se lo den. Armando nos escribe desde Venezuela y te pregunta cómo trabajas con los futbolistas en Sudamérica. ¿Cuáles son las diferencias con Europa? ¿No? Dice, la inversión por jugador es la misma. Y él dice, te lo pregunto porque la ayuda económica de los clubes a los jugadores jóvenes es escasa. Él habla de Venezuela. Bueno, es un club europeo. Lo primero que tiene que hacer, como trabajamos con la gente joven, es que ese chico joven destaque, porque los clubes de fútbol de Europa no suelen tener, en los clubes más grandes sí tienen un scout probablemente que se ocupa de estar en esos países, de controlar las selecciones nacionales, de controlar las fases finales de los campeonatos, pero es muy difícil que un club cuando hablábamos de los recursos anteriormente, que tiene los recursos limitados a nivel económico o de personal, te pueda dedicar a una persona a ver cada uno de los países, incluido Sudamérica, es prácticamente imposible. A partir de ahí, a nivel económico, en Sudamérica es muy, muy difícil que un futbolista termine contrato. Muy, muy difícil. Siempre hay derechos de formación como en todo el mundo, pero siempre se permite que la propiedad del jugador nunca queda muy, muy clara de cómo es. Pero sobre todo, lo fundamental y primordial que tiene que hacer el chico para aspirar a que alguien apueste por él es destacar. Una vez que destaque, siempre hay una fórmula u otra, siempre hay algún club que se fija en él, seguro.
Mira, Pablo de la Mora dice que trabaja o tiene una startup que está utilizando plataformas para ayudar en el área de scouting de algunos clubs. ¿En qué debe fijarse para ofrecer el mayor valor? ¿Con la plataforma? Sí. Bueno, pues lo primero es casi es conocer el feedback de los directores deportivos, hacer una labor comercial con los directores deportivos de poderles mostrar que les dediquen 20-25 minutos para conocer cómo es la plataforma. ¿Qué busca un scout? Busca rapidez, porque todos los scouts que veis en algún sitio tienen que vender los informes. Cuando veis a alguien con una libreta, cuando veis a alguien con un iPad en un campo de fútbol, eso está muy bien, pero todos los clubes del mundo, o la gran mayoría, luego tienen un servicio centralizado donde los informes de cada partido, de cada jugador, alguien los tiene que ver por encima de ese scout, que es el secretario técnico, el director deportivo, y esa aplicación tiene que estar enlazada y muy clara para que le llegue todo al director deportivo y pueda tomar decisiones. El director deportivo no va a poder llegar a ver todos los partidos y pone la confianza suya y sus ojos en su departamento, en este caso en el scout. La aplicación lo que tiene que ser es sencilla para trabajar. Yo creo que tiene que estar comunicada entre todos los miembros del departamento y que pueda englobar todo el trabajo que hagan en conjunto para el club. Pero antes de eso tiene que haber una labor comercial por parte del responsable de esta aplicación para que la conozcan los clubes. Tú, Lalo, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse como agente de representación? ¿Qué competencias tiene que desarrollar? ¿Cuáles son los primeros pasos que debería dar? Nos pregunta Nicolás. Bueno, no sé si es un mundo muy difícil en el que entrar. Bueno, ahora pues cuanto mejor formado estés, mejor. Evidentemente en este mundo tan global de la representación, pues idiomas es fundamental porque si no te aboca, te cierras a un mercado muy concreto. Si te gusta el fútbol es fundamental. Si no te importa perder tiempo en ver fútbol es fundamental. Saber que vas a tener poco tiempo. Todos nos fijamos en lo que sale en la televisión de los número uno, en esas comisiones que han ganado, pero hay mucho trabajo detrás. Tienes que tener un don de gentes, creo yo. Tienes que entender al jugador. Tienes que estar en las duras y en las maduras, que se dice. Decir la verdad. Bueno, tienes que tener un poco de don de gente, ser un buen comercial y ante todo ser honesto. Yo con todo eso se puede, y cuanto más formado estés, mejor. Pues si tienes nociones jurídicas en cómo desarrollar un contrato futbolístico, si sabes idiomas y amplías tu abanico a la hora de poder hablar con otros clubes. Si partes de cero, eso es una cuestión que se puede resolver con tiempo, es evidente, con trabajo y con perseverancia al final acabas haciendo tu propia red de trabajo. Pero bueno, sobre todo es pelear y saber y estar dispuesto a tener poco tiempo para los tuyos, porque en esta profesión también puedes estar trabajando las 24 horas del día. Desde el punto de vista de la Secretaría Técnica, has hablado de que evidentemente un fichaje se planifica, una venta se planifica con mucho tiempo y hay que saber las necesidades del club. Pero yo te pregunto, ¿cuándo hay que informar al jugador? ¿Cuándo hay que meterle en las negociaciones? ¿Cuándo es el mejor momento? Porque supongo que para los jugadores también, ¿no? Es mejor que no sé hasta qué punto deben estar solo focalizados en su carrera deportiva y que la agencia haga su trabajo, o es bueno pedir su opinión sobre las diferentes ofertas que pueda tener, ¿no? ¿Cuándo es el momento para hablar con el jugador? Yo creo que hay que explicarle la situación, yo creo, siempre tienes que ser transparente y mostrarle, ¿no? Pero tampoco decirle, he hablado con tal, porque al final el futbolista tiene que dedicarse a estar centrado en lo suyo. No todos los futbolistas son iguales, no todos puedes hacer un guión y decir, yo voy a trabajar de esta manera, porque hay futbolistas mucho más inquietos que otros y que quieren saber y que tampoco la situación del futbolista no es lo mismo un futbolista que le quedan 3 años de contrato en un club y que está bien y que por hacer bien las cosas puede tener alternativas
que un futbolista que está en el paro sin equipo y que la ansiedad del futbolista, como nos pasaría a cualquiera que estamos presentes aquí, pues crece en el día a día. A mí me gusta, o en nuestra empresa nos gusta el dar esa información cuando realmente hay algo concreto. Al final, diseñamos carreras de futbolistas y aconsejamos cuál es lo mejor viendo todos los puntos de vista posibles para el presente y para el futuro, no una decisión en el corto plazo. Pero la última palabra y la decisión final la tiene que tomar evidentemente el jugador. Ujú. Mira, Marta introduce el mundo del fútbol femenino, que como sabemos pues está abriendo nuevos caminos en agencias de representación, está creciendo, tanto en cuestión de jugadoras como de entrenadoras. Te pregunta si estáis pensando en un nuevo proyecto para potenciar el fútbol femenino y si usáis la misma estrategia que con el fútbol masculino o necesitáis nuevos conocimientos y aptitudes para el fútbol femenino. Bueno, en estos momentos sí que es uno de los proyectos que tenemos en mente, es el poder dar servicio en el fútbol femenino a más futbolistas. Contamos ahora mismo con 3, con Laura Coronado, que os he comentado antes, que está en el Barça B, con Paula Nicar, que está en el Sevilla, y con Irene Guerrero, que está en el Levante. Pero la idea es ampliar a partir de septiembre, es un proyecto que ya está en marcha, y poder dar servicio al fútbol femenino y a las futbolistas. En cuanto a preparación, entiendo que no es lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Ser honesto, estar cercano, comprender al futbolista, estar cerca y dar servicio ya no solo cuando lo requiere en el mercado, sino estar los 365 días del año con todos los argumentos que os he comentado antes de que tiene Promosport y que probablemente le cueste tener a otra empresa. Uh-huh. Mira, David Silva te pregunta cómo afectan las nuevas normativas FIFA para los agentes. Él explica el caso de renovación de Kevin De Bruyne con el City a través de un equipo de expertos que aportaron datos para mejorar su contrato. ¿Creéis que podría marcar una nueva tendencia? Bueno, no manejo toda la información de cómo fue esa renovación, evidentemente. Puedo tener mi propia experiencia como director deportivo y tampoco, seguro que las dos partes quedaron satisfechas, evidentemente, cuando se llegó a un acuerdo las dos partes han estado de acuerdo, pero no sé si gracias a la inteligencia artificial él consiguió mejor contrato. Entiendo que cuando un club cierra es porque entra dentro de lo que podía ofrecer al jugador. Llegar a un acuerdo con Kevin De Bruyne y en la situación que estaba, creo que no era una situación difícil, entre comillas, y no manejó la información. Pues estás hablando de un jugador que lleva muchos años en el mismo club, un chico muy querido y muy valorado. Entiendo que si han querido meter inteligencia artificial ha sido un poco más de bombo que se le ha dado a nivel de medios que otra cosa, pero no, yo no creo que esto vaya a afectar al mundo de la representación, porque al final hay otras muchas cosas que solo las podemos ofrecer nosotros en el día a día. Quiero decir, un representante, un agente es una cosa, que damos servicio todos los días del año y con muchos medios al jugador y nos preocupamos todos los días. Y otra cosa es un intermediario que aparece, hace la operación a nivel jurídico, te da soporte a nivel jurídico de un contrato y desaparece. O sea, no lo llames el resto del año porque probablemente está en otra cosa. Nosotros nos dedicamos a dar los 360 grados dentro del mundo de la representación. Uh-huh. Mira, José Antonio nos pregunta si es necesario tener alguna certificación oficial o alguna licencia para ser agente en una empresa como Promosport. Depende del país. Para hacer operaciones después tienes que estar registrado hay diferentes normativas. Tienes que estar registrado en la federación y si no, no podrás, digamos, facturar al club. Te pongo un ejemplo, con el caso de Bélgica tienes que estar registrado con sociedad. En España no. En España pues hablamos de que hay padres que son agentes y lo hacen y desarrollan la función a su manera, pero depende un poco del país y de la normativa a la hora de facturar. Uh-huh. No sé si puedes recomendar algún curso de agentes FIFA en Sudamérica, si conoces alguno. Pues no, porque nosotros tenemos acuerdos, pero son acuerdos que tenemos para futbolistas de Promosport, que son pues bueno, yo os voy a recalcar con Johan Cruyff Institute, desde luego, que hacemos tenemos unas condiciones especiales
para nuestros jugadores y con otras entidades. No las voy a marcar ahora, no voy a aprovechar, estamos en Johan Cruyff Institute, no las voy a nombrar ahora, pero en Sudamérica no dispongo de esa información, no la manejo. Yo te haría, creo que no tenemos nada más en el chat, Lalo, yo te haría una última pregunta, que es que has hablado en tu presentación de la discreción, ¿no? Y evidentemente lo que pasa dentro de un despacho lo sabe el jugador, el club y su representante. Pero lamentablemente salen noticias, ¿no?, en los medios de comunicación. Y yo te pregunto, ¿cómo es la mejor manera de actuar cuando aparece el fichaje de un jugador que todavía, cuando aparecen los medios, ¿no?, el fichaje de un jugador que todavía no ha sido anunciado oficialmente? Lo digo porque probablemente dentro de de la gente que nos está escuchando hoy, pues hay estudiantes que estudian con nosotros, ex estudiantes que lo han hecho, gente del mundo de la industria, que muy probablemente tendrá que lidiar, ¿no?, con los medios de comunicación. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es la mejor manera de actuar? No entrar en valorar rumores. Por ejemplo, pues se podría dar el caso de adelantar el anuncio de un fichaje si la renovación o la negociación está ya cerrada. Estoy segura de que os habéis encontrado en esta situación. Bueno, yo ahí en la última parte nunca lo he vivido. Hasta que no está firmado un acuerdo, oficialmente no se hace público. Cuantas más partes, suele pasar como en todo, ¿no? Cuantas más partes conocen de un acuerdo, peor. Y dentro de un club hay muchos departamentos, por ejemplo. Cuantos más departamentos saben del acuerdo, peor. Normalmente, si el acuerdo queda en un despacho, tiene que quedar ahí. Si sale la información, pues es fácil de saber por dónde ha podido salir. Sí que es verdad que muchas veces dentro de un club puede haber diferentes intereses a la hora de dar una información, pero el que es discreto, eso es otra de los valores que puede tener Promosport. Nosotros hemos hecho operaciones o se hablan con jugadores, hablan con clubs y la información no sale en medios de comunicación. Y hay veces que no por nuestra parte, pero he conocido casos, porque me ha tocado vivirlos, de que utilizan tu nombre para conseguir algo mejor en otro lugar. La discreción va un poco en la persona y en la política de empresa. Por nuestra parte nos gusta anunciar las cosas cuando realmente están cerradas y darle ese servicio al club de que sepa que con nosotros los acuerdos, hasta que no lo hace público el club por nuestra parte, no sale a la luz pública. Perfecto. Pues Lalo, yo creo que lo podríamos dejar aquí, aunque hemos entrado con un pelín con bastante retraso, diría yo. Son las 4:10. Creo que no nos dejamos ninguna pregunta. Hay algunas repetidas que no te voy a pasar. Pues nada, darte las gracias por tu tiempo, desearte mucha suerte y que disfrutes del inicio en el inicio de temporada, en el caso de la Liga Española, que estamos ya en puertas de que inicie. Y como dices, tenéis a muchos jugadores ahí en liza, ¿no? Nosotros tenemos, por desgracia, entre comillas, hoy es día 12 y llevamos ya mucho tiempo de mercado abierto. Pasa los mercados que hay Copa América, que hay Eurocopa, pues suelen ser lentos, queda mucho trabajo por hacer, queda medio mes todavía de mercado abierto y además jugando competición oficial en el caso de España, que eso es algo que a lo mejor se tendría que regular. Pero bueno, abiertos, muy ilusionados, haciendo el trabajo convenientemente para los jugadores y ilusionados con la temporada de nuestros jugadores. Esperemos que vaya bien. Perfecto. Se nos ha colado un último comentario de Nicolás que dice ¿cómo podemos contactar con Lalo? No sé si pueden contactarte a través de LinkedIn o a través de la agencia. Sí, a través de la página de Promosport, que hay un email de contacto. Allí seguro que me llega cualquier tipo de petición. Perfecto. Muy bien, Lalo. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo otra vez. Muy bien. Gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí. Pues despedimos aquí. Muchas gracias a todos por participar, como siempre. Espero que hayáis disfrutado de este contenido
Y nosotros volveremos pronto con nuevas propuestas que os anunciaremos, como siempre, a través del campus virtual de nuestra plataforma Alumni y en redes sociales. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.